6, 7 mais 7, 9. ¿Qué recuerdan de la binomial, ya que vocês estudaram a binomial para a prova? Tipo, Binomial. dá pra Estudaram binomial? sim, Éxito ou fracasso? tem que ter um número de chances, tem que ter um número de tentativas determinado, não é isso? E sempre a tentativa tem que dar, tipo assim, tem que ter existe a possibilidade de dar certo. É isso? Sempre hay probabilidad que você tenha um início e você tenha um último. ¿Okay? Você siempre debe tener una cantidad definida de experimentos. Es un conjunto de probabilidades finito. ¿Tá? Certo. Eso es binomial. ¿Cuál es la diferencia de la binomial con la distribución de Poisson? Que esta es una distribución de probabilidades infinita. ¿Okay? Ahora, imaginemos una escena así aplicada. Você trabalha no hospital rural. Probablemente no vas a tener muchos pacientes por día. Vamos a suponer que normalmente aparecen 10 pacientes por día. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Você chegando lá no hospital hoje, você espera quantos pacientes que aparecem? 10, 11, 12, 8, 9, que é uma quantidade parecida com o que normalmente acontece, né? ¿Estamos de acuerdo? Y si no aparece también no te vas a quedar asustado, ¿no es cierto? Y si esa probabilidad supiese que iría a pasar, podría pasar que usted llegando lá encontre 30 pacientes. ¿Existe esa probabilidad? Pode existir. Existe. ¿Existe la probabilidad de que usted llegando lá encontre 50 pacientes? Existe. ¿Ok? Pero ¿qué acontece? Cuanto más longe fican essas quantidades, mais longe do que normalmente acontece, a probabilidade quase é impossível. Pero existe. ¿Está? Es básicamente lo que debe haber ocurrido en el accidente de Chapecoense. Esa es una distribución de Poisson. ¿Por qué? Un evento en un intervalo determinado. Un evento en un día. ¿Okay? Entonces, probablemente, se van a imaginar pessoas que trabajaban en aquel hospital perto do accidente. Llegó allá y encontró un montón de pacientes. ¿Está? Entonces, eso existe la probabilidad, pero es casi imposible. Pero no podemos negar de que existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso, você no puede definir a última probabilidad y por eso es una suma de probabilidades infinita. Estamos diciendo que la distribución binomial, es probabilidad del 0, probabilidad del 1, más probabilidad del 2, más probabilidad del 3, hasta probabilidad de n, que es último elemento. Y sumando todo eso es igual a 1. ¿Ok? Siempre es 1. Eso es distribución binomial. En la distribución de Poisson, ¿qué sucede? En la distribución de Poisson, você tem primeiro, segundo, terceiro, até onde? ¿Cuál es el último? Es una probabilidad infinita porque a gente no puede definir un último elemento. ¿Tá? Entonces, por más de que esta suma sea una suma infinita, es igual a 1. ¿Está? Esa sumatoria de probabilidades también es igual a 1. Recuerdan que en la distribución binomial a gente tinha duas formas de resolver. Puedes resolver de este lado cuando se trata de intervalos o de este lado. En el caso de la de Poisson, você só pode
resolver de este lado, porque el chino no puede comenzar pero infinito. ¿Está? Recuerdan cuando teníamos un valor muy cerca de n, vamos a decir que aquí era de 8 y de 9 y te haya dicho el cálculo probabilidad de por lo menos un 8, ibas a hacer 8 y 9 y ya tenías el último. ¿Okay? Pero acá no existe. Entonces no tem como resolver de ese lado aquí. Você tem que comenzar sí o sí pelo cero. Esa es una diferencia muy fundamental para comparar cómo se resuelve. ¿Está? Vamos a ver después los ejemplos. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad que significa discreta. ¿Qué significa discreta? Números enteros. Es una distribución de probabilidad discreta. Por lo tanto, lo que estábamos diciendo ahí se refiere a estos números. ¿Okay? Es discreta también, es entera. Siempre es entera. ¿Está? La distribución de Poisson describe el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. Atiendan, un evento en un intervalo específico. ¿A qué intervalo se refiere? Es lo que vamos a ver. En una distribución de Poisson se cumplen siempre los siguientes supuestos. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. ¿Okay? Debe ocurrir un evento en un intervalo. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera dos intervalos. Este por sobre todo parece muy confuso, pero vamos a mirar en el ejemplo y les voy a explicar qué significa. ¿Okay? Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Y aquí están los ejemplos. Número de errores de medicación en una semana. Un evento en un intervalo de una semana. Número de infecciones en un mes. Un evento en un intervalo. Número de muertos por día. Porque tenemos número de bacterias en un litro. Después tenemos número de toxinas en un litro. ¿Okay? Entonces debe ocurrir un evento en un intervalo. Aplicaciones de medicina, infecciones en catéteres, en la unidad de terapia intensiva. Variable sería el número de infecciones por mes. Reacciones adversas a medicamentos, casos por 1000 pacientes, muertes por infarto en una ciudad, número diario de muertos, llegadas a urgencias, pacientes por hora, básicamente en esos casos que se hablan. La fórmula que vamos a utilizar es esta. Yo siempre digo que esto es más fácil de resolver que la binomial porque la fórmula es mucho más pequeña. ¿Okay? Ahora, ¿qué elementos tiene? ¿Conocen el número E? Número E. El número E tiene este valor más o menos así que le va a saltar en sus calculadoras. El chino precisa cargar uno por uno. La calculadora ya tiene el número E, es solo llamar y ya lo encontramos. Y ese es el número E. El número E es una constante tal como los valores de pi, por ejemplo. Y es muy utilizado para analizar comportamientos de datos. Es muy utilizado en la economía, es muy utilizado para medir cosas de la naturaleza, medir la descomposición de los cuerpos, por ejemplo. En todos esos casos se usa el número E. Nos habremos dado cuenta, por ejemplo, el árbol crece rápido la primera parte, después llega en una etapa en la que parece que no crece más. Ese es medido por el número E. El crecimiento de un conjunto de bacterias, por ejemplo, es medido por el número E. El crecimiento de tu capital invertido, de tu interés compuesto en un banco, es medido por el número E. Entonces, de acuerdo al campo de aplicación, el número E es muy utilizado. ¿Qué tenemos de datos? El
este caso la variable son, puede ser solo números enteros, por eso dijimos que es una distribución de probabilidad discreta. ¿Okay? Entonces cuando hablamos de x, solo puede ser discreta. Y abajo tenemos x factorial. ¿Ya usaron factorial alguna vez? Só isso mesmo. Factorial. Este de abajo. É a interrogação? Quer dizer, a exclamação? Exactamente, exclamación. X factorial. Esto también se usa en esta forma. Ya le muestro enseguida cómo cargar los datos. Los puntos claves son la distribución de Poisson, modela eventos raros de medicina. La media debe ser conocida, es importante. La media te debe dar el ejercicio. Es útil para gestión hospitalaria, control de infecciones, vigilancia epidemiológica y análisis de riesgos. En medicina, entender la distribución de Poisson no solo permite calcular probabilidades, sino también anticipar riesgos, planificar recursos, cuántas cámaras, médicos o insumos van a necesitar en el siguiente año, por ejemplo. ¿Okay? Eso sí se utiliza en la distribución de Poisson. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el ejemplo para entender mejor la aplicación de esto. Ejemplo, el consultorio de Jorge recibe un promedio 4 pacientes por día. Fíjense, un evento en un intervalo. ¿Cuál es el evento? 4 pacientes por día. 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes. Es exactamente 3. Entonces, ¿qué debo hacer? 4 sobre 3. Yo tengo la media que es 4. Y debo calcular la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Está? Esos son mis datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y abajo que tenemos probabilidad de x es igual a e a la menos media. Media es 4. Entonces va a tener e menos 4 por 4 elevado a x. X que es 3 dividido x factorial, que sería 3 factorial. ¿Está? Sí. Esos son nuestros datos colocados en la fórmula. Y ahora vamos a llamar a nuestra calculadora. Trajeron sus calculadoras. Giraron el bolso. Pega aí. Aqui já tá na mão. Y acá les voy a mostrar algo. De acuerdo al tipo de calculadora que tengan, yo siempre les dije que todas las calculadoras hacen los cálculos, solo que la última es mucho más intuitiva. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero? Bien, A minha é daquela ali, ó. cuando você llama x, que está aquí encima del logaritmo neperiano, ¿okay? ln, chip, ln va a aparecer e. ¿Está? ¿Ya apareció Shift ahí? L. O lado vai aparecer Shift L. Obrigado. Shift. N Perfeito. va a aparecer una e ahí na tela. ¿Está? Este es el programa de vaca. ¿Qué sucede aquí? A gente llamó x. Entonces el dato que hay que colocar ahora es directamente el exponente. Y cuando colocas el exponente, ahí va a ficar negativo 4, ¿verdad? Que es el exponente. Negativo 4. Fíjense que visualmente parece que él está restando. Visualmente. Mas ele entende que ese menos 4 es el exponente. Está elevado a menos 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Visualmente a veces confunde, por eso hago esa aclaración. Ahí ya es directo. Veces es 4 elevado a 3 dividido 3, y probablemente tu calculadora tenga este shift factorial que es llamado por shift Não lembro o y chapéu. menos 1. Probablemente ese shift menos 1 esté en esta parte de tu calculadora.
lo llamas Shift, X menos 1. Y ahí va a aparecer 3 factorial. ¿Ok? Só um segundo. 4 vezes 4 é Chapeuzinho. Elevado a la menos 4 veces 4 elevado a 3. elevado a 3. X3. Dividido 3, Shift, X menos 1. Que sería 3 factorial. Ahí igual y le va a aparecer el resultado. ¿Está? Certo. En esta calculadora, si tienen igual a esta, digamos que es más intuitiva. Shift, LN, y va a aparecer así. Fíjense que le está pidiendo el exponente, pero ese exponente ya queda allá arriba, no queda más visualmente, digamos, la misma línea. Veces 4 elevado a 3 dividido 3 shift x menos 1. Ahí. Assim é minha. Está exactamente el 3. Ok. Doutor, o último fatorial ali é shift menos 1, Shift menos 1. mas é menos 1. Fatorial. Ou é um Não. algoritmo menos 1? Não, essa componente de cá. Esse A aqui, de onde tá vai? aqui. Ah, É o mesmo. tá. Tá, obrigada. E não sou doutor. Não fiz meu doutorado ainda. Senhor. Não. Não, precisa me chamar de senhor, porque o cara É respeito, Senhor. Você quer que eu te chame como? Sim, senhor. Como que é? Senhor? Eu respeito. A autoridade é Senhor. Não. Agora eu me perdi. É X? É X menos X. Mostra aqui. Marcelo. Qual é a sua calculadora? A de mão de vaca, Como é que claro. faz sobre 3? Dá. Shift LN. Ok? E aí vai aparecer que tiene que colocar menos 4 veces 4 chapeuzinho elevado a 3 dividido 3 y ahí tiene que apretar otra vez Shift X menos 1. Esa es la forma de cargar. Yo toco uno. Tá? Valeu? Posso colocar na calculadora? Pode. Não. Troca pela tabela da. Não é fácil. Falou por ele. Valeu a todos? Sim. ¿Tem alguém com dúvidas para usar a calculadora? Não. Hable ahora para siempre. Conseguiu fazer? En la prueba lo puedes esquecer. Deixe. Shift ali em cima. Bien. E aí? Vieron una cosa, escuchen. Vieron una cosa aquí que este está en amarillo, ¿verdad? Algunos tienen blanco, otros tienen rosado, pero si você seguir a cor, você que, por exemplo, isso aqui que está encima dessa tecla aqui, você tem que chamar pelo X. Se você quer essa coisa que está aqui, você tem que chamar pelo X. Todo lo que está encima de la tecla es llamado por esta tecla aquí. Porque si aprietas directamente, él va a escuchar que está escrito aquí.
¿Está? Ahí. Muy bien. Ok. 0,1954. Escuchen. Es la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Recuerdan que dijimos que probabilidad pues, es de dos formas de expresar, una en proporción y otra en porcentaje. ¿Está? Siguiente pregunta es la probabilidad de que lleguen 5 pacientes. Es puntual también, ¿verdad? En el anterior calculamos la probabilidad de que llegue 3. En este es 5. ¿Qué va a trocar de un cálculo a otro? Sí. En el anterior era x igual a 3, ahora es x igual a 5. Entonces en los lugares que pide x pues se coloca 5. Me parece un nuevo cálculo. Isso aí é fácil. Aí. Tá? Salió? ¿Dudas? ¿Certezas? No. Yo sabía que vocês se querían amar. Essa linha é igual a que ela mostrou. Daí é tranquilo. ¿Todo bien con esos ejercicios? Fíjense, estos ejercicios son muy similares a lo que acabamos de hacer. Dice el consultorio de Jorge recibe en promedio 3 pacientes por día, un evento en un intervalo y te pide calcular la probabilidad de que no llegue ningún paciente, es decir, una media de 3 y x igual a 0. Ya tienes eso. Solo necesitas 2 datos para hacer el cálculo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a complicar la vida de los. Todos estos son puntuales y ya tienen desarrollo y la respuesta hasta el número 10. A partir del 11 solo tiene la respuesta y lo que quiero que verifiquen es lo siguiente. Fíjense, este 6 por ejemplo. Este 6 a veces nos complica la vida porque tenemos un evento en un intervalo. ¿Y cuál es el intervalo? ¿Ah? 100 cirugías es el intervalo. ¿Okay? Y muchas veces a gente quer fazer incluindo 100 cálculos. El 100 es el intervalo. Entonces você não vai usar o 100 para o cálculo. Nunca. ¿Entiendan eso? 6 complicaciones por cada 100 cirugías. Cada 100 cirugías, 6 complicaciones. Entonces, ese es el intervalo. Un evento en un intervalo de 100 cirugías, de 100 pacientes. Otro. Continúa siendo puntual, pero. Desculpa, eu entendi. O 100, então ele é o quê? Es el intervalo. Voy a escribir aquí. Quem é N e quem é X? N. Quem é o perdão? A gente não tem N aqui. Eu falei errado. A média é quanto? 6. 6. E o X? O evento é 4. O X é 4. E o 100 eu não vou usar para nada. 100 é o intervalo. Es como que yo te diga así, escuchen esto. Por cada 100 alumnos yo tengo 6 reprobados. Bien. Que exemplo bom. Por cada 100 alumnos yo tengo 6 reprobados. Exactamente lo mismo que está dicho ahí. Entonces 100 yo no voy a usar para el cálculo para hacer eso. ¿Está? Porque 100 es el intervalo. En ese caso sería, por ejemplo, cada sección sería el intervalo, ¿verdad? Solo para entender y contextualizar en ese espacio. ¿Qué sucede aquí? Yo tengo aquí 100 cirugías y en esas 100 cirugías, ¿cuántas complicaciones tengo? 6 complicaciones. Si
Si yo hiciese 200, sería 12. 12. ¿Okay? Eso es lo que decía en aquella parte que yo le dije que le iba a explicar más adelante. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera dos intervalos de igual longitud. ¿Okay? Veamos otro, porque en los otros vamos a usar eso como cálculo y ahí va a cambiar tu intervalo. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Sí? É muito em cima. É 18. 18 horas. Básicamente es el mismo porque el intervalo no cambia. Ese es similar al anterior. Aí só coloca 0 mesmo. Vamos a escribir los datos. El 18 que tenés. Se presentan 2 reacciones alérgicas graves por cada 1000 vacunas administradas. ¿Ok? Entonces tu intervalo es. No, la media es 2 y tu intervalo es 1000. La media es 2. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que no haya ninguna reacción alérgica? Y con esos datos haces tu cálculo. ¿Está? 19, no, 20, no. Exacto. El 21, por ejemplo. ¿Qué dice el 21? Aquí ya cambia el cálculo. En un hospital llegan en promedio 5 pacientes por horas a urgencia. Entonces la media es 5. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen entre 3 y 6 pacientes? Te está pidiendo entre 3 y 6 pacientes la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 6. Entonces, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Probabilidad del 3, 4, 5, 6. Y tienen que sumar los 4 cálculos. ¿Está? ¿Tienen? 22. Acá está ese que expliqué allá arriba. Leamos bien. Un medicamento causa en promedio 2 reacciones adversas por cada 100 dosis. ¿Qué tenemos de media? Tenemos una media de 2 por cada 100. Pero la pregunta dice en 200. Entonces, ¿qué significa? Se duplicó eso. Entonces sería, ¿cuánto la media del cálculo? Sería 4. ¿Está? Jesús mandó ese ejercicio. Eu queria que o resultado final é só para encher linguiça. O 23 também. Aham. Quer que fala? Pois é. Falar de Jesús. ¿Quién fue la abuela de Jesús? Abuela de Jesus? Sí. O pai de pai e pai de mãe. Probabilidad. São José, tem que estudar a história de São José que sabe. La probabilidad de que haya más de 5 reacciones adversas. Fíjense la pregunta, más de 5. Atiendan. Más de 5. Faz 5 para baixo, tira de 1. Si es más de 5, o que ele está pedindo? Tu 5 até hoje. A gente não pode fazer 5 ou 6 até o infinito, né? Fatorial? O que temos que fazer? 4, 3, 2, 1. Fatorial? 0. Sei lá. E tira de 1. Não? Eu escrevi aí. Vai, então. Probabilidad de que X sea 0. mayor a 5. ¿Ok? Eso es lo que quiere el ejercicio, más de 5. Ah, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué escribo aquí? Faz probabilidade de 0, probabilidade de 2, 3, 4, 5 e diminui de 1. 1 menos
Probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, porque es mayor a 5. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? Menor ou igual a 5. Aí fecha. Sumar todo y descontar el total. El total es 1. ¿Se entiende o no? Se fosse maior, teria um tracinho assim. Deixa eu falar que sim, tá mentindo. Diminui de 1 menos aquela somatória. Ah, menos é provável. É? 1, 2. En realidad son 6 cálculos. Porque tiene que pasar un 0. Ok. ¿Estamos bien? ¿Posso confiar en vocês? Esse 23 é só multiplicar por 4. Nesse 23 é só multiplicar por 4 por 4. ¿Puedo pasar al siguiente? El 23, ¿cuál es la pregunta? Escuchen. Calma. Media, ¿cuánto es la media aquí? 4. Mas é por semana. Mas aquí es por semana, ¿eh? Tem que multiplicar por 4. Y la pregunta es en un mes, ¿cuántas semanas son? 4. ¿Cuánto es la media entonces? 16 para un mes. Y la probabilidad es menos de 10. Probabilidad de X menor a 10. ¿Qué está diciendo entonces? Que 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. e 10. Menor a 10 es 9. Ah, é. Se fosse 10 ou menos, aí incluiria. Ok. Preguntas? Pode fazer O resto tá. inteiro desse. Ainda lembro do resto da questão para chegar naquele. Mas aí é só fazer valendo x aqui, x, en esta fórmula. Probabilidad de x es igual a e elevado a la menos media, tu media es 7, veces a media elevada a x, dividido x factorial. Ahora, ¿cuál es x? Primero vas a hacer con 0, aquí. Ahí vas a tener un resultado. ¿Está? ¿Me siguen? Você já vai ter probabilidade do 0. Anota isso. Depois faz probabilidade do 1. Coloca esse 1 aqui e faz de novo o cálculo. Depois vai fazer x valendo 2, x valendo 3. Depois suma esses 10 Ela cálculos. tá. E você já tem o resultado que é esse. É só isso. Aí depois eu somo tudo. Y ese es el resultado. Para esta pregunta, menos de 10. Sim. ¿Estamos? A ver. ¿El 24 quiere que lo muestre? Sim. Un hospital registra en promedio 3 infecciones por mes. ¿Cuál es la media? 3? 3. Ahí lea la pregunta. El intervalo debe coincidir para que no cambie la media. Pero el intervalo dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 6 meses? 3 veces 6 sería 18. Ocurran al menos 10, pero no más de 20. Entonces lo que nos pide es probabilidad 10 a 20. de X mayor o igual a 10 y
Maior ou igual a 20. O igual a. Tá. Sé qué cálculo hay que hacer aquí. Probabilidad de 10, 11, 12, 13, 14, Tem 19, né? 16, Não, é maior ou igual a 20. 17, Vai pegar 20 vai embora. 18, 19, 19, Mas aí é cálculo até a melhor cavalo. claro. e Y sumar todo. Y ahí va a dar esse resultado. É só isso. Somar tudo e fazer o quê? somar naquela forma lá. Aff, Maria. Aí você pega 10, do lado do x lá em cima. Faz. 25. Miren. ¿Cuál es la media? 1. En cada 500. ¿El intervalo es el mismo en la pregunta? ¿Eh? ¿El intervalo es el mismo en la pregunta? Não. ¿Cuánto es el media entonces? 6. ¿Por qué 6? ¿Por qué en 3000 extra? 6 veces 500. 1 por 6, 6. La media es 6. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 4 y 8 personas presenten efectos secundarios? La probabilidad de aquí va a ser mayor o igual a 4, menor o igual a 8. ¿Qué cálculo vamos a hacer? Probabilidad de 4, 5, 6, 7, 8. Eso es. Y el último. ¿Cuánto era medio? 1 en el primer enunciado. En el intervalo cambia el intervalo en la pregunta. ¿Cuánto es entonces a media? 1 veces 4. Que sería 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo falle al menos 3 veces? Mínimamente 3 veces. ¿Cómo hacemos? Mayor o igual a 3. 1 menos probabilidad de 0. Quando fala uma unidade é menos, sempre é um menos. Até o 2. Até o 2? Não, o 3? Al menos 3, mínimo 3. 0, 1, 2. Ahí vos ya tienes la respuesta. Pero tienes que hacer esos 3 cálculos, sumar todo y descontar tu total que es. ¿Se entiende? Llegan a la prueba y vocês ficam perguntando coisas que eu já esqueci. Não adianta você perguntar para mim na prova, porque eu não vou explicar para você na prova. Então, se você quer saber, pratique agora. Vou explicar para você. Mas se chega na prova e você fica perguntando coisas muito básicas ainda, eu vou aterrir na sua cara. Quem avisa não traiciona. Eu sou um servidor de vocês. Mas na prova não. Não espere muito de mim na prova, porque normalmente não estudo o cálculo. Para dar aula assim. Quiero que carguen los datos y verifiquen si estos ejercicios están bien resueltos, porque ya les aviso que hay ejercicios que están mal resueltos aquí. Casen